personas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Este programa contribuye a la actualización de conocimientos y desarrollo de competencias del personal de salud y favorece la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar, repercutiendo en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario de Salud Mental, el cual se realiza en colaboración con la CONASAMA, el IMSS y el ISSSTE. En esta ocasión, la CONASAMA es la anfitriona y la ponente del día es Nadia Robles Soto. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicología con área de conocimiento en adicciones por la misma universidad. Tiene diversos diplomados en intervenciones en salud mental y adicciones por la UNAM, por The Californian Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselor y por la Universidad La Salle y por el Instituto Tecnológico de Sonora. Cuenta con 20 años de experiencia como psicóloga clínica, centrando su práctica en personas usuarias de sustancias y sus familias. Ha sido coordinadora de programas de transferencia de tecnología de modelos de tratamiento de adicciones para el sector salud y penitenciario. Ha sido coordinadora de programas de formación para profesionales de la salud. En el sector público fue subdirectora regional en la Comisión Nacional contra las Adicciones y actualmente es directora de programas nacionales y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, donde lidera la constante vigilancia epidemiológica a través de la actualización continua de información objetiva, confiable y comparable que da cuenta del fenómeno de la salud mental y las adicciones. Adicionalmente, es autora de guías de práctica clínica para el tratamiento de adicciones, formadora de profesionales de la salud, ponente y docente en prevención y atención integral de las adicciones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestra. Es un placer tenerla aquí. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, pues muchísimas gracias por tenernos el día de hoy. Agradecemos muchísimo el espacio y bueno, también la anfitrionía. Yo les voy a hablar del tema de políticas de drogas, buscando tener una visión integral acerca del tema. Si me permiten, voy a compartir mi presentación para que ustedes pues vean un poco del apoyo respecto a lo que les voy a compartir. Si me confirman que ahí se ve, lo agradezco también, que creo que sí, ya entiendo que ya se está proyectando. Sí, vemos su presentación. Gracias. Muy bien. Bueno, pues en la referencia general de las políticas públicas suele ser a veces muy vaga para quienes nos encontramos a veces en los programas o quienes estamos trabajando en la atención. Realmente las políticas en salud mental o sobre el consumo de sustancias no debieran ser ajenas a todos nosotros porque finalmente eventualmente todos somos la cara final de esas políticas públicas. Esas políticas públicas explican de alguna manera por qué funciona de cierta forma y no de otra el Sistema Nacional de Salud o por qué las instituciones gubernamentales toman ciertas decisiones y no otras. Entrando en materia de manera muy específica, la política pública es un conjunto de prácticas, generalmente un conjunto de normas, de decisiones que suelen emanar de la administración pública de los países, es decir, de los gobiernos, y buscan atender necesidades muy específicas o la solución de ciertos problemas. Es por eso que hablamos de que existe una política de drogas, porque hace décadas que es conceptualizado lo que a nivel internacional se le ha llamado el problema de las drogas. Realmente este problema lo que aborda son tanto la demanda de sustancias como la oferta de sustancias en los países. Entonces, ante las consecuencias de salud y de seguridad que emanaron de este tipo tanto del consumo como de la oferta, surgió la necesidad de establecer ciertas políticas que orientaran las decisiones en los países. En general, las políticas públicas pueden estar pues traducidas en objetos, ¿no? Legislativos o en cuestiones como muy concretas como pueden ser intervenciones, reglamentaciones, algún tipo de previsión, que se oferte algún servicio en particular, que exista algún control de alguna manera respecto a alguna sustancia o a cierto servicio que se presta, etcétera. Todo esto forma parte de la política pública. Es por eso que, por ejemplo, si hablamos de una ley
para el control del tabaco, estamos hablando de una política pública, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de un programa de prevención o cuando hablamos de cómo se brinda el tratamiento en un espacio, también estamos hablando de política pública, porque finalmente esas acciones representan en una forma ya muy tangible en qué consiste cierta política pública. Y aquí quisiera hacer mucho énfasis en la relevancia que tiene el personal de salud del primer nivel, porque finalmente en las unidades es donde se traduce mucho de la política pública que existe en nuestro país, tanto en el ámbito de salud mental como en el tema de drogas, aunque en esta sesión me voy a enfocar más al tema de sustancias. Entonces, a nivel internacional existe un gran aparato que sustenta las políticas públicas en los países. Uno de los elementos más relevantes que tiene que ver con esto son la constitución política de nuestro país, que bueno, pues establece todas las directrices para poder procurar los derechos de las personas, pero también habla de cómo se pueden otorgar esos derechos o cómo el Estado es responsable de responder a la necesidad de los derechos entre las personas. Además de la Constitución, es importante mencionar que cuando México firma un tratado o una convención a nivel internacional, este tratado se vuelve vinculante y alcanza el mismo nivel de relevancia que la Constitución política o que las leyes generales o federales. Entonces, cuando México se compromete con otros países para cumplir algo, debe hacerlo porque ese compromiso alcanza el mismo nivel que una ley. Luego tenemos otros instrumentos que son las leyes estatales, los decretos, los reglamentos, las normas jurídicas, las normas técnicas, por supuesto, también. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de una norma que es aplicable en el sector salud, esa norma de alguna manera también podría estar respondiendo a una política en particular. Por ejemplo, en el caso de las adicciones todavía es vigente la norma oficial 028 y lo que expresa la norma en realidad expresa en gran medida lo que establece la política pública vigente respecto a cómo se deben otorgar los servicios o cómo debe ser conceptualizado un programa de prevención o bien cómo debe de supervisarse o cómo debe hacerse vigilancia epidemiológica. Respecto al marco internacional de las políticas de drogas que existen en nuestro país, hay 3 tratados fundamentales relacionados con las drogas ilícitas, que de hecho, bueno, pues esta presentación está muy enmarcada justamente en ese tipo de sustancias, porque se acerca el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces, son 3 convenciones las que existen respecto a esas sustancias y además existen otras convenciones o estrategias, por ejemplo, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es una gran estructura de decisiones que se han tomado a nivel internacional sobre los controles que puede o debe tener el tabaco y también las medidas de prevención, de atención, cómo se debe de ofertar servicios o incluso cómo se debe de limitar espacios. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con que vamos a un restaurante y en ese restaurante no se puede fumar, eso obedece a una ley y esa ley obedece a un tratado internacional que es el Convenio Marco. Cuando uno no puede fumar en un restaurante, eso es parte de una política pública que está promovida desde el nivel internacional y que termina siendo visible a través de la cotidianidad que nosotros vivimos, pues cuando vamos a algún lugar público a consumir algo. Por ejemplo, también está prohibido consumir tabaco en las escuelas, en los hospitales, y eso hace muchos años no pasaba. Este convenio es del año 2003 y justamente a partir de esa fecha se empiezan a establecer este tipo de medidas. Y además existe también para el tema del alcohol una estrategia mundial para la reducción del uso nocivo, que está más que ser un tratado, que no lo es, realmente es un planteamiento general entre los países para cumplir ciertos objetivos. Estos mecanismos están establecidos, y hablando de sustancias en específico, porque las sustancias ilícitas representan riesgos para la salud, pero sin duda alguna, una gran carga de la morbilidad y la mortalidad está relacionada con el uso de sustancias como el alcohol y como el tabaco. Entonces, no es de extrañar que existan medidas que se han promovido a nivel internacional y que se busca que los países también las implementen.
Centrándome ya de manera mucho más concreta en el tema de las sustancias ilícitas, es importante considerar que esto no necesariamente siempre había sido visto como un problema. El consumo de sustancias es milenario y sabemos de culturas de hace miles de años, cientos de años, que ya consumían sustancias, que dentro de las prácticas o rituales utilizaban a las sustancias, por ejemplo, para contactar con el espacio en el que se habitaba o con alguna deidad, y ese tipo de contactos realmente no estaba enmarcado bajo ninguna regla en concreto, ¿no? Aunque habían ciertas limitaciones, por ejemplo, en México el pulque no era accesible para toda la población, sino para ciertos niveles jerárquicos y cierto nivel de la sociedad. Bueno, pues no existía específicamente una reglamentación tan amplia, simplemente eran usos y costumbres que ciertas personas podían usarlas o en ciertos contextos se utilizaban. ¿En qué momento empezó a visualizarse como un problema? Me parece que es interesante porque hacia finales del siglo XIX empezó a haber una constante de problemáticas y también a inicios del siglo XX relacionada con el opio. Como probablemente algunos sepan, el opio era una sustancia que proviene de la amapola que se comercializaba entre países asiáticos, ¿no? Entre China, entre la India, y había un comercio constante del opio. El opio pues se fumaba cotidianamente, pero eventualmente empezó a haber un problema relacionado con el opio. Entonces, se empezó a notar que la población podía tener riesgos o que podía desarrollar dependencia y que entonces empezó a conceptualizarse en ese momento que el uso de una sustancia como el opio pues no era tan positivo y que debían incluso tal vez imponerse ciertas medidas para limitar cómo se utilizaba el opio. El opio era, así como el tello, la seda y otro tipo de mercancías en aquel entonces, pues una sustancia que se comercializaba ampliamente. Es de llamar la atención que, por ejemplo, el banco que ahora nosotros conocemos como HSBC, que tuvo su fundación en Hong Kong, pues realmente fue un banco que se creó ex profeso para manejar todos los recursos que venían de la comercialización del opio. Obviamente esa parte de la historia ya no es vigente, ¿no? Ya el comercio mundial ha crecido en una gran magnitud, pero justo en ese momento era tan grande el comercio del opio que se necesitó crear un banco de esta naturaleza para hacer todas las transacciones necesarias. Entonces, cuando empieza a haber un problema con el opio, se empiezan a juntar algunos países de forma tal que limitaran el comercio del opio o que limitaran también quién podía consumir el opio y empiezan a haber controles sobre las sustancias. Esto fue avanzando porque entonces ya no solamente era el opio el que estaba causando problemas entre la población y poco a poco se fueron creando distintos instrumentos que fueron hablando o dando cuenta de que había más sustancias que tenían que controlarse. Considerando que la ONU se funda en 1945 y que para ese entonces ya habían ciertos acuerdos, realmente este fue un escenario perfecto para empezar a crear, pues entre las naciones, acuerdos que estuvieran de alguna manera concentrados en organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. A esta comisión le acompaña actualmente una comisión de estupefacientes, que no es más que un órgano colegiado entre los países que van decidiendo si las sustancias tienen más controles o van revisando esto que yo ya les llamaba antes el problema mundial de las drogas. Entonces, aquí pueden ver que históricamente han habido estos distintos controles a partir de los cuales se han creado ciertas reglas y que esos tratados internacionales que yo les mencionaba anteriormente, pues se crean en este contexto, ¿no? De pensar en que debe haber prohibición de las sustancias, porque además, no solamente, aunque el principio que de su surgimiento era el daño que podía haber en la salud de la población, también se evaluaba que podía haber un daño a nivel social o de seguridad, porque además, si se comercializaban este tipo de sustancias, tenía que haber una oferta y generalmente esa oferta iba acompañada de pues, situaciones que podían empezar a ser disruptivas a nivel social.
Probablemente muchos de ustedes saben lo que ocurría cuando se prohibió en Estados Unidos el alcohol. Que en esa circunstancia lo que empezó a haber es un gran comercio ilícito de alcohol y que en realidad lo que se trataba de combatir pues no funcionó porque generó más problemáticas y de todos modos las personas seguían consumiendo alcohol. Entonces, bueno, a partir de toda esta situación se empiezan a crear distintos tratados y es interesante, a mí me parece relevante hablar de en qué contexto se crean estos tratados y qué dicen estos tratados. Obviamente no les voy a detallar en todo sentido qué incluyen los tratados, pero sí me parece relevante decir que los tratados empiezan a ser un instrumento de control de sustancias. Ahora, antes les hablé de que se pensaba o se asumía que el uso de sustancias implicaba daños a la salud y a la seguridad, pero el contenido en esencia de estos tratados estaba muy orientado hacia cómo controlar desde la ley, cómo controlar desde la seguridad el que no hubiera consumo de sustancias. De alguna manera, la creación de estos tratados, lo que fue generando, fue un marco de prohibición a las sustancias. Si ustedes actualmente escuchan hablar acerca del prohibicionismo, que probablemente en algún momento lo han escuchado, se refiere a esto en concreto, a que estos tratados obedecen a medidas o que contienen medidas que básicamente lo que hacen es prohibir el uso y establecer ciertos controles. Entonces, la primera convención se enfocó en sustancias, como les decía, como el opio, la morfina, la cocaína, la cannabis, que comparten características muy peculiares y es que provienen de una planta. Esta convención además establece listas donde se dice, pues hay sustancias que son mucho más peligrosas que otras, pero todas son peligrosas. Entonces, aquellas que son muchísimo más peligrosas les vamos a agregar muchos más controles. Y, por ejemplo, aquí les menciona las sustancias que son altamente adictivas, pues están en la lista 1, y estos ejemplos son, o un ejemplo de estas sustancias son la cannabis, la heroína, la metadona y el opio. Hoy sabemos que hay una diferencia entre sustancias y que en realidad no todas las sustancias representan el mismo riesgo ni los mismos daños a la salud. Existe un estudio muy interesante de David Knott, se hizo hace muchos años en Inglaterra y actualmente nosotros lo hemos replicado acá en México. Todavía estamos por sacar esos resultados, pero es interesante porque se pregunta a muchos expertos en distintas materias, en seguridad, en salud, en economía, personas que han atendido usuarios de sustancias, les preguntan, entre este grupo de sustancias, ¿cuáles consideras que son las más peligrosas? ¿Cuáles son las que dañan las que generan más daños en distintos clústeres? Por ejemplo, en el clúster de la salud, en el clúster del daño a otros, en la parte psicológica, en la parte económica, en la parte social. Y se llega a un consenso donde estos expertos dicen, bueno, yo califico a esta sustancia de esta manera, en este nivel. Y curiosamente, las sustancias que se han rankeado como las más nocivas y las que más daño generan a las personas y a otros a su alrededor son el uso del tabaco, o el tabaco en sí mismo, el alcohol, la heroína, los opiáceos en general, y ahí van decreciendo, ¿no? Hasta sustancias que pueden ser vistas como con menor riesgo, como por ejemplo la cannabis o algunos alucinógenos. Y esto finalmente es el reflejo de la opinión de personas que conocen acerca del tema de sustancias. Y entonces, este es un muy buen planteamiento en su momento porque da pie a analizar si todas las sustancias deberían de ser clasificadas en el mismo nivel de riesgo. Y estoy casi segura de que en el escenario clínico, en general, porque eso es lo que nos enseñan regularmente, nosotros calificamos a todas las sustancias con un alto riesgo, siempre y cuando sean ilícitas. Pero cuando vemos la referencia que hay alrededor de las sustancias que son lícitas, como el alcohol y el tabaco, solemos pensar que son menos dañinas. Y esa es una lógica que no es de extrañar, porque si una sustancia es legal, es decir, se puede comercializar libremente con ciertos permisos, pero podría tener acceso a esa sustancia cualquier persona, aunque haya un rango de edad en el que no se puede tener acceso en teoría, pues no sería de extrañar pensar que son sustancias que no son nocivas, ¿no? Pero al final del día, sí lo son, solo que
hay un gran interés económico detrás de la regulación de estas sustancias, entonces justo las que son ilícitas son las que solemos ver como mucho más riesgosas. Entonces, regresando al tema de la convención, pues hay una serie de listas, una serie de controles. Los países tienen que cumplir con ciertos límites, ciertas características, por ejemplo, avisar cuánta morfina van a utilizar en un año, cuánto fentanilo se va a usar en un año. Hay países que definitivamente, pues, por ejemplo, no se dedican al cultivo de la coca, como México, pero sí Colombia. Entonces, Colombia sí puede decir, pues, nosotros requerimos para tal fin el cultivo de coca, o bien el cultivo de marihuana, que también se va ahora, con estas nuevas medidas que hay a nivel internacional, se va regulando de una manera un poco diferente. De eso hablaré en algunos minutos. Entonces, bueno, hay otras sustancias que son las sustancias psicotrópicas, que básicamente las sustancias psicotrópicas se empiezan a incluir dentro de las listas porque son aquellas sustancias que son esencialmente los derivados, ¿no? El compuesto. Por ejemplo, poniendo una referencia clara de qué es un estupefaciente y qué es un psicotrópico, bueno, pues por ejemplo en la cannabis, la planta es el estupefaciente y el THC es el psicotrópico. Entonces, se fueron dando cuenta con la creación de estos convenios que no solamente era necesario controlar las plantas de donde provenían, sino también los derivados que se van generando. Entonces, en esta tabla, en este convenio también hay una serie de tablas, una serie de listas que dicen, pues, cuál es la más riesgosa, cuál es la más peligrosa. Llama la atención, y esto es importante, que, por ejemplo, si ustedes le echan una ojeada a la Ley General de Salud, esa Ley General de Salud también habla de los controles de las sustancias y también clasifica a las sustancias por su nivel de riesgo, y por su potencial terapéutico. Entonces, si ustedes revisan los artículos de los psicotrópicos, van a ver que se clasifican en función de eso, si causa mayor riesgo, si tiene riesgo de dependencia, pero si también puede favorecer a la salud de las personas. Y esta lista de la Ley General de Salud no es más que una traducción de este convenio en concreto. Entonces ahí vemos cómo un convenio se traduce en leyes específicas que tienen que aplicarse a nivel general. Y esta lista de psicotrópicos y esta lista de estupefacientes en las leyes es relevante porque justo ese es el mecanismo por el que se puede encarcelar a las personas si es que portan ciertas cantidades que son mayores a las listas que están establecidas. Y esto obedece a la lógica de que, en teoría, quien porta más de cierta sustancia, como por ejemplo en el caso de la cannabis, quien porta más de 5 gramos de cannabis, podría sospecharse, entrecomillado, que está buscando comercializar esta sustancia. Entonces, aquí vemos, y es curioso también decirlo, una ley general de salud no debiera establecer parámetros normativos de cómo perseguir a una persona en caso de que porte una sustancia, pero así sucede. Entonces vemos que incluso en un instrumento legal de salud hay reglas pues de impartición de alguna manera de justicia o de persecución legal. Y bueno, aunque esto también está traducido en un código penal federal, pues está en nuestra Ley General de Salud, ¿no? Entonces, bueno, esto está establecido en estas listas de cómo se debe controlar y sí tiene su valor también en otro sentido, porque, por ejemplo, las grandes farmacéuticas o las empresas que desarrollan medicamentos o que trabajan con químicos deben de reportar si están usando estas sustancias, cuánto están utilizando, justamente para disminuir el riesgo de que haya un tráfico ilícito. Y ahí venimos con otro convenio que se maneja a nivel internacional, que es la Convención contra el Tráfico Ilícito, tanto de estupefacientes como de psicotrópicos. Y aquí básicamente se atienden medidas para promover que no se cometa el delito asociado a la venta de sustancias. Esto que les decía de las empresas, de las farmacéuticas, de las empresas que, por ejemplo, fabrican pinturas o que manejan químicos, es interesante porque se deben de cumplir con estas reglas para que se evite que, por ejemplo, si hay un químico esencial que se utilice en la fabricación de drogas o hay un precursor químico, pues que no se desvíe y que no se utilice en otro sentido para fabricar estas sustancias ilícitas. Hay muchas sustancias actualmente en el mercado que podrían compartir cierta funcionalidad
tanto para preparar una droga ilícita como para ser utilizada en la industria química, ¿no? Entonces, en la propuesta de este convenio específico es cómo evitar el delito asociado. Y debo decir también, aquí hay una precisión que me parece relevante, y es que muchas de estas convenciones han estado promovidas por grandes países que tienen gran influencia a nivel internacional, como es Estados Unidos, ¿no? Realmente muchos de estos tratados se fueron gestando en el contexto de la guerra contra las drogas que inició Nixon, y que, bueno, había una gran preocupación porque México era quien estaba abasteciendo a Estados Unidos con estas sustancias. En realidad, Estados Unidos siempre ha sido un consumidor desde hace décadas de distintas sustancias, pero bueno, justamente como es un gran consumidor, pues los países que están aledaños o los países que pueden establecer una conexión con Estados Unidos, pues se ven en la posibilidad de crear un gran mercado ilícito de sustancias. Entonces, pues evidentemente México actualmente es un país que tiene mucha visibilidad respecto al tráfico de drogas, ¿no? Especialmente y actualmente con las drogas que son de tipo sintético. Ahora, otro detalle que yo quisiera compartirles es que estas convenciones establecen controles sobre las sustancias, pero poco mencionan acerca de la prevención, el tratamiento y mucho menos de la reducción de daños. Y esto es importante porque finalmente, cuando se habla de esto que les mencionaba, que es el prohibicionismo, entendemos por qué las políticas en los países están muy orientadas a evitar que haya uso de sustancias, y bueno, el mecanismo ideal para todos los países es que se prohíban, en teoría, obviamente. Y es porque todas estas ideas se van gestando en el contexto de estos tratados internacionales. Y aunque realmente los tratados nunca dicen que está prohibido el uso personal, de hecho, establecen que el uso medicinal de estas sustancias debiera promoverse, pero también debiera controlarse, pues nunca se dice que se debe prohibir a las personas el consumo. Sin embargo, si nosotros pensamos en cómo se ha desarrollado la política nacional respecto a las drogas, pues en general, de manera muy constante, siempre ha habido una visualización de que lo ideal es prohibir las sustancias, ¿no? Entonces, esto en los últimos años ha entrado, pues, de alguna manera en choque con las nuevas propuestas que ha habido, por ejemplo, en relación a la cannabis. Entonces, bueno, ahorita les voy a hablar más de la cannabis, pero también quiero decirles que así como existen estos tratados, también existen organismos o existen pues organizaciones, digamos que orientadas a velar por este tipo de convenios, ¿no? Como la Comisión de Estupefacientes, de la que ya les hablé, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento de los tratados, y la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud está mucho más enfocada a temas, por ejemplo, relacionados con el tabaco o el alcohol, pero, por ejemplo, tiene un comité de expertos en farmacodependencia que aconseja a la Comisión de Estupefacientes. Y aquí es donde se empezó a gestar una discusión interesante a nivel internacional sobre cómo regular la cannabis, porque en los últimos años se han desarrollado ciertos estudios o cierta evidencia que ha dejado muestra de que la cannabis puede ser una sustancia que sea útil para ciertas condiciones, pero no para todas. Entonces, el Comité de Expertos en Farmacodependencia recomendó a la Comisión de Estupefacientes reclasificar a la cannabis como una sustancia de menor riesgo. Y han habido muchas discusiones donde los países externan que no están de acuerdo porque visibilizan que una vez que se permite el uso para fines medicinales, puede crecer enormemente el uso para fines personales o el uso que se le suele llamar lúdico, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo de la cannabis como un referente de cómo está establecido un tratado y cómo se sigue la política de drogas, es interesante ver que realmente hay muchos países que en los últimos años han estado explorando la alternativa del uso medicinal de la cannabis y que han optado por ir promoviendo en sus países y también a nivel internacional que se pueda utilizar la cannabis con uso científico y con uso medicinal,
Y aquí podemos ver, por ejemplo, que actualmente un 19% de los países a nivel internacional tienen algún tipo de regulación. En el mapa que yo les muestro, los países que están en blanco no aceptan el uso de la cannabis de ninguna manera, pero los que están coloreados o tienen una regulación muy controlada para fines medicinales o tienen una regulación muy laxa para fines medicinales, a lo mejor tienen una regulación abierta para el uso personal o la combinan el personal con el medicinal. En el caso de México, que también está coloreado, actualmente existe una regulación que permite el uso para fines medicinales, pero no establece ningún tipo de regulación para el uso personal. Eso todavía ha estado en discusión. Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo y es interesante ver cómo también los países van promoviendo que se cambie la regulación, no están de acuerdo con las normas tan estrictas que hay respecto a sustancias como la cannabis, y por eso se ha promovido el estudio y la misma OMS dice, bueno, reevaluando o reconociendo a la sustancia, vemos que no todas las personas presentan un consumo problemático, que hay quienes pueden beneficiarse, pero sin duda eso no significa que no represente algún riesgo, sobre todo si quien consume son personas menores, y que también se clarifica, ¿no? La OMS también clarifica que la cannabis no es una sustancia inocua. Entonces, aquí hay un gran reto, ¿no? Porque cómo regular en un contexto en el que la sustancia es medio riesgosa, es pues dañina hasta cierto punto, pero los daños que ocasiona no son los mismos que sustancias como la heroína o el fentanilo, ¿no? Entonces, México ha tenido su propia trayectoria en realidad con este proceso. Yo he estado en esta institución durante 13 años y recuerdo muy bien cuando estos debates de manera mucho más consistente iniciaban, ¿no? Y realmente habían casos muy emblemáticos como el de la niña Grace, en el que se pugnaba porque hubiera acceso a medicamentos porque ella tenía una condición que no era, que era pues reactiva a muchos medicamentos que los papás ya habían probado mucho y entonces tenían la oportunidad de usar Epidiolex, pero el Epidiolex no estaba regulado en México. Entonces buscaban y interpusieron un amparo que fuera accesible en nuestro país. Y eso fue un punto de inicio que fue detonando o desencadenando varios eventos, ¿no? Que realmente fue promoviendo que se visualizara el uso de la cannabis con fines medicinales, porque además habían otros casos que también resultaron mediáticos y emblemáticos, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, el caso del adolescente ahora, ¿no? Ya adulto, Carlos, que necesitaba también medicamentos con base de cannabis. Eventualmente sí hubo un cambio en la legislación y en la regulación, de forma tal que hasta el 2021 se llegó a un reglamento del uso medicinal y del uso científico también de la cannabis. Y en el Inter han habido muchísimas decenas de propuestas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se regule el uso personal de la cannabis. Claro, esto tiene muchas aristas, porque aunque algunas personas están a favor y otras están en contra, en realidad es un área de muchos matices porque actualmente hay muchos intereses económicos. La cannabis ya es una industria pues muy floreciente en nuestro país. Seguramente ustedes en el ámbito de la salud conocen a personas que tienen alguna condición y que les han recomendado utilizar algún extracto de cannabis o incluso pues médicos que ya están recetando productos con derivados de cannabis. Y bueno, pues aunque existe la opción de recetar actualmente, la regulación es muy estricta para productos que solamente están terminados, ¿no? Como un medicamento convencional. Y bueno, pues les decía, en el Inter hay mucha discusión acerca del uso personal, de las iniciativas, de la forma en la que podría regularse, pero hay un interés económico importante y bueno, de nuestro lado, desde la Secretaría, pues también hay un interés importante en que prevalezca el cuidado a la salud de las personas. En esta trayectoria que ha habido en el ámbito legal, también han habido amparos. Quien no lo sepa, les comparto que cuando se interponen 5 amparos favorables para la causa específica, se crea lo que les llaman acciones de inconstitucionalidad. Es decir, si por ejemplo las personas estaban reclamando por amparos
que se permitiera el uso lúdico y se respondió a su favor en 5 veces, se crea inconstitucionalidad y se dice, ok, es inconstitucional que tú prohíbas el uso de la cannabis, ahora tienes que regular. Y aunque la declaratoria de inconstitucionalidad salió en el 2021, hasta la fecha no existe un cambio a nivel legislativo que indique cómo se podría o se debería utilizar. Aunque sí se puede tramitar con COFEPRIS estos permisos para el cultivo de cannabis, ¿no? Pero obviamente implican una trayectoria larga para las personas que quieren solicitar ese tipo de permisos. Y es lo que hay a la fecha, ¿no? Hasta el momento no se ha logrado consenso porque generalmente las iniciativas que se proponen pues tienen una gran carga orientada hacia el aprovechamiento económico y dejan de lado ciertos elementos que son súper esenciales en el cuidado de la salud de las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que vemos es que el campo del uso de la cannabis y los cannabinoides es muy dinámica, ha cambiado aceleradamente muchísimo en los últimos años y este cambio ha exigido que se haga una regulación pues ex profeso y ex post facto, ¿no? Ya que ocurrió el fenómeno, se están buscando alternativas, eso pasó en México, ¿no? De cómo regular y cómo atender a la necesidad en la salud. Pero pues también tiene muchas aristas esto que se ha ido dando en la regulación, porque pues la expectativa sería en un contexto normal que hubieran medicamentos derivados de la cannabis con estudios clínicos y con muestras de seguridad y eficacia, como tiene que ocurrir con cualquier medicamento, pero la realidad es que hay una escasa oferta de medicamentos y también hay una limitada investigación y además hay un mercado muy grande que está creciendo cada vez más de productos derivados que no contienen ningún tipo de regulación y que son vendidos en tiendas que venden productos de cannabis, ¿no? Que realmente esas tiendas no tienen como una regulación en concreto, están en un área muy gris a veces, pero bueno, pues se venden en este contexto. Hace poquito hicimos una encuesta acerca del uso de cannabis y sus derivados y mucha gente que ha probado derivados de cannabis lo que más usa son aceites y no existe una regulación formal, por ejemplo, para una formulación de aceites aquí en México, como para pensar que ese es el aceite que se utiliza. Más bien, los aceites que se suelen utilizar son los que se compran en páginas de internet, en este tipo de tiendas o que se recomiendan por amigos, que a veces pues lo que más se busca es aquellos aceites que tienen una alta concentración de CBD o alguna combinación con THC, ¿no? Pero en realidad no existe un mercado regulado, pero sí existe un mercado ya bastante crecido acerca de respecto a este tipo de productos. Entonces, como les decía, este es un gran ejemplo de lo que ocurre con sustancias que hasta el día de hoy están clasificadas como ilícitas, ¿no? Que tienen un uso regulado para lo medicinal, y pone en la mesa, pues, este debate que puede ocurrir respecto a la regulación de las sustancias y a las políticas públicas en general, ¿no? Entonces, dentro de esta charla, yo recomendaba un libro en la bibliografía, ¿no? Que se llama Tools for the Debate, ¿no? Es un documento que habla acerca justamente del debate relacionado con las políticas de drogas y trae distintas posturas, ¿no? Que podemos ver tanto un lado muy claro y un lado un poco más oscuro acerca de las regulaciones. Y, por ejemplo, ante distintas propuestas se puede repensar de una forma distinta, ¿no? Esta propuesta respecto al prohibicionismo. Por ejemplo, en relación al uso de sustancias que debe ser erradicado, esta fue una idea que durante muchas décadas se persiguió y en realidad cuando pensamos que el uso de sustancias ha sido pues milenario, realmente tal vez la propuesta tendría que ser encontrar una mejor forma de convivir con las sustancias. Insisto, lo que yo digo de ninguna manera va del lado de asumir que las sustancias son benéficas para la salud, ¿no? Sino más bien cómo podría establecerse una política pública más amplia que no solamente viera las cosas como que son blanco o son negro. También se asume que todo uso de sustancias es problemático y la realidad es que no, que seguramente ustedes también lo han visto en la clínica, que pueden llegar personas que tienen alguna historia de uso de sustancias, pero tal vez no presentan ninguna dependencia.
es de llamar la atención, por ejemplo, desde el observatorio hacemos un monitoreo del uso de sustancias entre la población consumidora. Lo que más se consume actualmente son las metanfetaminas, el cristal, y es la principal razón o la principal sustancia por la que la gente desarrolla probablemente un trastorno mental y del comportamiento y entonces se vuelve la causa de llegada a tratamiento. Ha crecido exponencialmente el uso de esta sustancia, pero además también algo que ha pasado es que la llegada a tratamiento por uso de marihuana se ha disminuido con los años. Y yo pienso un poco que tal vez una de las razones es que en este discurso donde se vea la sustancia un poco menos peligrosa, un poco menos ilegal, ya a lo mejor no pasa que si hay primeros consumos y la familia se da cuenta, pues luego internen al familiar porque está consumiendo la sustancia. Más bien, la gente que llega a tratamiento llega porque ya tiene un problema relacionado con esta sustancia en particular. Ahora, cuando se piensa que, por ejemplo, la regulación pues, puede ser un paso al vacío, en realidad lo cierto es que todos los países suelen regular sustancias más o menos peligrosas, ¿no? Y que, pues, por supuesto, tienen esa experiencia. Solo que las drogas ilícitas guardan o cargan un gran estigma que sin duda alguna influye totalmente para que se piense que es mejor prohibir completamente y hacer todo lo posible por evitar su consumo. El otro planteamiento es que la prohibición de las sustancias disminuye la prevalencia de su uso y desalienta la experimentación. Eso en realidad, hablando de la evidencia, no es así, ¿no? Hay países que tienen marcos regulatorios donde no se permite el uso y aún así tienen un alto consumo de marihuana. Y hay otros países como México que en realidad cuando se compara con otros países tienen prevalencias relativamente bajas, pero tienen, digamos que una regulación medio híbrida. Ahora estamos terminando ya con la encuesta nacional de salud mental y adicciones y algo que probablemente va a ocurrir es que va a incrementarse el uso de cannabis, ¿no? De marihuana, pero no sé si en un grado tan exponencial, considerando que ahora se habla mucho más abiertamente y que incluso también se ha ido disminuyendo la percepción de riesgo asociada al uso de la sustancia, ¿no? El otro planteamiento es que la prohibición envía un mensaje sobre la importancia de evitar el uso. Y realmente, como yo les decía en los tratados, aunque se aborda desde una perspectiva teóricamente inicial de cuidar la salud, en realidad todo es muy en el marco de la seguridad. Entonces, cuando hablamos de que prohibir significa que la gente no va a consumir porque entiende claramente el mensaje, la realidad es que no es así, que México ha tenido una regulación pues hacia el prohibir y aún así ha habido consumo de sustancias, ¿no? Eh, También se ha planteado que la prohibición protege la salud pública de los ciudadanos, pero en realidad la prohibición absoluta puede implicar otro tipo de problemáticas, ¿no? Les pongo un ejemplo, con el caso de la cannabis. La mayor parte de las personas que son procesadas por posesión simple suelen ser personas jóvenes, adolescentes. Entonces, yo sí veo que es una consecuencia no positiva que, por ejemplo, con una aportación simple se procese o se meta al sistema de justicia a un adolescente que nunca ha tenido un contacto con el sistema, ¿no? Y que se asuma que delinque por haber portado una sustancia. Entonces, ahí es donde yo veo que existen pues esos matices de las regulaciones. El otro es que la reducción de la prevalencia en el consumo es un indicador súper importante, cuando en realidad creo que debemos enfocarnos más en el uso problemático de la sustancia, porque en México hay millones de experimentadores, pero la realidad también es que una vez que una persona experimenta, generalmente no vuelve a consumir la sustancia, ¿no? Es poca cantidad la persona que repite el consumo. Entonces, cuando hablamos de que México tiene un gran problema de drogas, yo diría, bueno, no podríamos evaluar ese problema de drogas por quien experimentó en 1960, en 1980, en el 2000, en el 2020, sino más bien por lo que ocurre actualmente, y lo que ocurre actualmente está muy relacionado con si el consumo es problemático o no. Ahora,
Otro planteamiento es que una postura ideológica sólida es más importante que la eficacia. Y en realidad el tema, tristemente, es que muchas de las políticas a lo largo de los años pudieran haberse planteado desde un ámbito más ideológico, más dogmático, que realmente desde un ámbito mucho más práctico y más humano, ¿no? Y otro es que finalmente los derechos humanos de las personas que son usuarias de sustancias son secundarios. Y aquí me parece que ese es un impacto a la salud que ha tenido tremendamente, no el uso de sustancias, sino la visión de que una persona no amerita atención por ser consumidora de sustancias. La realidad es que todavía nos seguimos encontrando casos en los que los hospitales, por ejemplo, no quieren recibir a la persona que viene intoxicada porque asumen que pues la persona se causó por sí misma ese daño y que no merece ningún tipo de atención. Yo misma he escuchado a muchos médicos que dicen, bueno, yo prefiero atender al niño que se cayó de la barda que al señor que viene intoxicado o al chavo que viene intoxicado. Y en realidad es que esa parte es como justamente la traducción de la política pública, ¿no? Que a donde nos ha llevado pues esa conceptualización de quién es alguien que consume sustancias, ¿no? Que generalmente es visto como una persona que delinque, que puede ser violenta, que puede ser delincuente, pero no puede ser sujeta de derechos. Y eso, pues al final del día, limita bastante lo que estamos obligados a hacer de acuerdo al artículo 4 constitucional, que es velar por la salud de la población. Entonces, realmente en un nuevo paradigma se debe contemplar que los derechos de las personas usuarias y las comunidades pues son supremos y que por supuesto importan, ¿no? Y realmente esta es una visión que se inserta en los últimos años con una perspectiva de reducción de daño. Aunque la reducción de daños antes era vista, incluso lo puedo hablar desde mi institución, antes era visualizado como promover el consumo. Realmente en esta última administración se han insertado ideas pues mucho más refrescantes respecto a que la reducción de daños es importante porque puede salvar la vida de algunas personas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que, por ejemplo, se inyectan drogas o que consumen sustancias como los opioides. Yo misma, por ejemplo, en mi formación académica, recuerdo perfectamente que siendo psicóloga, pues la formación que te dan es que si alguien consume drogas, lo que debes buscar es la abstinencia total, ¿no? Y que no cabe otra cosa más que llevar a la persona a la abstinencia. Y realmente muchas personas deciden no regresar a la abstinencia, pero sí pueden lidiar de una forma distinta con el consumo y pueden incluso autocuidarse, ¿no? Que pueden promover el autocuidado de la salud desde un lugar diferente donde aún existe el consumo de sustancias y este a veces no siempre se contrapone. Ahora, hay de casos a casos, evidentemente. Si una persona consume opioides, claro, puede tener cuidado a la salud, pero está también teniendo un contexto y una situación que le está llevando al límite probablemente de arriesgar la salud por un consumo, ¿no? Ahora, habiéndoles hablado de esta referencia general, de la política internacional, del ejemplo de la cannabis, de cómo se puede traducir justamente visiones que podemos tener, me gustaría hablarles un poco de la política pública nacional. Esta política pública, como ya les decía anteriormente, pues está representada por distintas leyes, reglamentos, pero también por un programa nacional, y este programa nacional es el Programa Nacional de Salud Mental y Adicciones. Este programa fue publicado en el 2021 y pues introduce de manera importante no solo el tema de las sustancias, sino también el tema de la salud mental. La CONASAM actualmente, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, originalmente en el año todavía 2018, pues éramos la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. A partir de esta administración, pues todas las instituciones, estas tres instituciones, empezamos a trabajar en conjunto para que nuestras acciones no solamente estuvieran orientadas hacia el uso de sustancias, sino también a la visión integral de la salud mental. En este camino han habido tres principios o tres objetivos del programa, que es consolidar la rectoría, ampliar los servicios de salud mental y adicciones en el Sistema Nacional de Salud y garantizar que se den estos servicios, ¿no? A toda la población.
en distintos sentidos. Por ejemplo, consolidar la rectoría, pues fortalecer la coordinación intersectorial, también en los 3 niveles de gobierno, implementar acciones como la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en ampliar los servicios de salud mental, pues por ejemplo, incluir programas de promoción de la salud mental y de prevención del suicidio, y esto se ha hecho pues en gran medida con la transformación de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, y además pues buscar que se garantice el acceso a servicios, ¿no? Que las personas tengan la posibilidad de tener un servicio. Y obviamente esto mediante pues una perspectiva que ha sido muy lejana en muchas políticas públicas, que es la perspectiva de género y también la perspectiva de interculturalidad, ¿no? Sé que es muy común este tipo de referencias cuando hablamos de programas, pero en realidad es fundamental y nunca hay que dejar de mencionarlo, porque en la medida en la que se construye un programa que no es accesible para, por ejemplo, las personas que no hablan español o que no tienen un lugar fijo donde vivir, entonces el sistema de salud todavía tiene mucho que hacer para que a todas las personas les llegue el servicio, más aún el de salud mental, porque ustedes que se encuentran en el primer nivel probablemente, seguramente han encontrado esta referencia de, bueno, primero el médico, primero el urgenciólogo, primero el personal de enfermería, y luego vemos si participa algún psicólogo, si participa algún psiquiatra, porque lo importante es salvar la vida y no la salud mental necesariamente es prioridad. Cuando realmente, pues desafortunadamente, muchas personas sí llegan a padecer de su salud mental, e incluso su vida se deteriora, ¿no? Por la salud mental. Y pues desafortunadamente y muy tristemente muchas personas también llegan a perder la vida porque hay una situación en su contexto donde la salud mental se ve comprometida. Vale decir que, por ejemplo, en este año, de todas las atenciones que se han dado en los últimos meses de enero a mayo, la principal causa por la que la gente demanda atención en el primer nivel de salud es la ansiedad, y la segunda causa es la depresión. Entonces, estamos hablando de 2 condiciones que son bien prevalentes en nuestro país, y que quien pide atención en salud mental primordialmente lo va a hacer por esas causas. Entonces, por supuesto que vale la pena incluir la salud mental entre la política pública, que anteriormente solamente abordaba el tema de drogas. Y bueno, pues en este camino, México justamente ha ido transitando de esta posición, pues, status quo, ¿no? De manejar el tema de drogas, pero muy desde la seguridad, ¿no? Hacia una visión, pues, un poco más reformista, por decirlo de alguna manera, donde la política no solo hable del consumo de sustancias, sino también de la salud mental, y que haya un gran enfoque de que el problema de las sustancias ya no es solamente ese gran problema de seguridad que involucra al narcotráfico, sino más bien un problema de salud pública que involucra a las personas. Entonces, bueno, pues la CONASAMA surge o se crea de una manera ya muy específica el año pasado. De hecho, acabamos de tener nuestro primer aniversario, como un ente completo que se dedica a la salud mental y a las adicciones. Y en este inter, bueno, pues ya se han venido trabajando distintas cosas. Probablemente nos acompañan personas que han participado de acciones de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, pues con esta visión de que se fortalezcan pues factores protectores, ¿no? Que se enfrenten situaciones adversas que puede haber en el contexto, y que, bueno, participen distintos sectores del gobierno para poder traer a las personas mejores servicios más integrales, que no solamente se aborde la salud mental, sino que también se aborde la educación, el trabajo, otro tipo de cuestiones que también son relevantes, porque también somos muy conscientes de que en la política pública no basta con hablar de que las drogas causan algún daño, o que, por ejemplo, se debe abordar que si hay más supervisión parental puede haber un mejor contexto donde se evite el consumo de sustancias. También es muy importante el abordaje de los factores que son estructurales, ¿no? Y las grandes desventajas sociales, económicas, de educación, de salud, pues sin duda alguna repercuten en que las personas eventualmente pudieran ser vulnerables al consumo de sustancias o a presentar algún problema de salud mental.
Entonces, bueno, pues nuestros temas centrales son justamente la prevención del uso de sustancias, la prevención del suicidio, también pues la promoción y la prevención de trastornos de salud mental en distintos niveles, ¿no? En distintos niveles porque no solamente se visualiza la atención hasta que una persona llega a tratamiento, realmente la atención empieza desde la base, ¿no? Hablar de la prevención, hablar acerca de mejorar los estados de salud mental, eventualmente pues detectar oportunamente en algunos espacios, como lo hace nuestro CEPOSAMA en las escuelas, atender, si es el caso, ¿no? A las personas que presentan algún riesgo psicosocial y en otros contextos pues también favorecer que la atención sea de calidad, ¿no? Como en algunos centros de tratamiento residencial, que se garantice pues que se amplíen los servicios a través de las capacitaciones en MHGAP y que se empiecen en algunos lugares a implementar programas de reducción de riesgos y daños. Esto todavía sigue siendo pues un pendiente que requiere pues un abordaje mucho más amplio. Actualmente se trabaja desde la CONASAMA con organizaciones que hacen reducción de daños y digamos que esos son algunos pasos pues ya gigantes, ¿no? En este cambio de paradigma, pero todavía es necesario que incluso desde el primer nivel de atención se promueva la reducción de daños, que es algo difícil porque generalmente pues choca, ¿no? Con la ideología y con el paradigma que se maneja en el sector salud respecto al uso de sustancias. Y bueno, pues también es importante mencionar que hay otras políticas, ¿no? Que son complementarias, como la regulación de las sustancias como el tabaco y alcohol. Sin duda, son sustancias que requieren, pues, un mayor, pues, andamiaje, ¿no? En lo legal para poder controlar distintas condiciones, ¿no? Es muy difícil por los intereses económicos que pueden haber detrás, ¿no? Pues también las acciones para la prevención de la violencia, no así necesariamente de la delincuencia, eh, porque también esto es importante abordarlo. La visión que nosotros tenemos se aleja o busca alejarse completamente de esto que le llaman una triada, pues, del consumo, ¿no? Donde se asocia eh, pues de manera inequívoca, ¿no? Que puede haber violencia, delito y consumo, ¿no? Y que, por ejemplo, el consumo de sustancias puede traer la violencia y puede traer la delincuencia, cuando, por ejemplo, el consumo de alcohol es la sustancia más asociada con actos violentos y con ingresos al hospital, por ejemplo. Pero además buscamos que se alejarnos, ¿no? De esta idea de que las personas que consumen sustancias pudieran ser delincuentes o cometer delitos simplemente por el consumo de sustancias, porque no necesariamente es así, ¿no? Y bueno, también pues la regulación y control de la cannabis, que esto es un proceso que no se ha terminado y que bueno, seguramente va a seguir durante los siguientes años, porque todavía hay bastante que trabajar en ese sentido. Y pues yo estaría cerrando con algunas reflexiones respecto a lo que les he ido compartiendo. Y una de ellas es que la integración de la atención de la salud mental es esencial en los servicios. Eh, Estoy convencida, ¿no? Totalmente de que abordar las adicciones sin abordar la salud mental es simplemente hacer que las personas giren y giren y giren en un sistema de salud donde no necesariamente van a recibir una respuesta que les ayude si no se aborda la perspectiva de la salud mental. Que las políticas deben de minimizar el daño y maximizar el bienestar de las personas. Que estas políticas pues deben orientarse no a prohibir, sino a mejorar a las personas, ¿no? Ayudar a las personas, favorecer las condiciones de las personas. Y por eso dicen que esta guerra contra las drogas ha sido más contra las personas. En realidad, pues, como les decía, en todo hay matices, pero sin duda alguna sí creo que cuando se visibiliza más a la persona que a la sustancia, se pueden hacer cosas mucho mejores en alguna medida. También que el objetivo no es erradicar las drogas, sino prevenir su uso problemático, sobre todo que niños, adolescentes las prueben, las consuman. Porque, bueno, además existe evidencia de que entre más edad existe, cuando la experimentación se da a etapas más tardías, pues hay menos riesgo de que se desarrolle dependencia. Y bueno,
Sin duda también que la prevención es esencial. De hecho, el lema de este año de la conmemoración del 26 de junio es: la evidencia es clara, invertir en prevención es fundamental, pero también existen otras medidas que son súper importantes en las políticas públicas, como es brindar tratamiento oportuno o la reducción de riesgos, ¿no? Y que todas estas perspectivas deben de ser constantes en toda la gestión gubernamental en todos los niveles. Quienes se encuentran en unidades de salud y se encargan de la atención, es siempre importante hacer preguntas relacionadas con si existe o no consumo de sustancias y eventualmente, si cabe la posibilidad, pues hacer una breve consejería u orientar a la persona de si puede recibir o dónde podría recibir algún tipo de atención. Nosotros siempre promovemos el 800-911-2000, que es la línea telefónica de la CONASAMA, donde las personas pueden preguntar acerca de por ejemplo, si podrían o deberían de preocuparse por cómo consumen sustancias o a dónde podría acudir algún familiar a recibir tratamiento. Finalmente, lo que pienso es que la política pública siempre debe ser esencial buscar el bienestar de las personas. Creo que eso es lo que le da mucho sentido a lo que uno hace en el día a día, que con lo que hace, que a veces no tiene nada que ver con la atención a la población, en mi caso, ¿no? Yo no atiendo a las personas directamente, pero sí tengo conciencia en que lo que hago, que tiene que ver justamente con estas propuestas de política pública, como la regulación de la cannabis o hacer vigilancia epidemiológica, abonan de alguna manera a la salud de las personas. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir mi presentación y devuelvo el micrófono. Muchas gracias, maestra. Aquí en Facebook tenemos muchísimas felicitaciones por la excelente ponencia. También tenemos saludos desde distintas partes de la República y les recordamos a las personas que pueden realizar comentarios, ya sea a través de la plataforma Teams o a través de Facebook. Leeremos sus comentarios para que la maestra pueda abordarlos. Y tenemos uno en Facebook que dice, deme un segundo. Consumo de sustancias. Se cortó un poquito. Eh, Eva Perón nos comenta, las políticas han sido orientadas más a la persecución que a la prevención y mucho menos a la reinserción en la sociedad de los consumidores y el acompañamiento de las familias. No sé si tenga... Sí, de acuerdo en eso, que en los últimos años realmente estuvieron mucho más enfocadas en eso. Pero bueno, al final del día, como lo decía de inicio, nosotros en el sector salud somos también esa cara de las políticas públicas, ¿no? Y en la medida en la que promovamos la prevención del uso de sustancias o la atención oportuna, y también que valoremos, ¿no? Que, digamos, puntualicemos que las personas que consumen sustancias no son delincuentes. Eso también abona mucho a cambiar la impresión. Cuando un médico lo dice, cuando un enfermero o enfermera lo dice, realmente tiene gran valor en la conceptualización que va teniendo la gente. Entonces, creo que eso es muy, muy importante en el cambio de la política pública, no cambiar el nivel de diálogo que tenemos y el contenido del diálogo hacia que las personas que consumen pues no sean perseguidas simplemente por el hecho de consumir, ¿no? Y que realmente el ámbito que se debería de perseguir muchísimo más es la salud que la seguridad cuando hablamos de políticas de salud pública. Muchas gracias, maestra. Mayra Ayala también nos comenta, como médico de primer nivel, ¿qué estrategia sugiere para la consulta tratar el tema? De antemano, gracias. Bueno, por ejemplo, hay muchas herramientas. Una de las herramientas más comunes es el ASIS,
que es todo un paquete de intervención que es realmente muy sencillo. Con un breve tamizaje se puede identificar si la persona consume sustancias y de acuerdo al nivel de riesgo existen distintos niveles de intervención, ya sea desde la consejería breve, a veces basta con eso, realmente la posición del personal de salud es muy privilegiada respecto a cuánto vale su opinión para la población. Entonces, a veces cuando nosotros evaluamos o comunicamos que existe algún riesgo asociado, eso ya tiene valor para el paciente. Y también, pues por supuesto, siempre promovemos el uso de la guía MHGAP de la OMS. De hecho, hay varios recursos de capacitación en la plataforma también de CIESAVI y también en distintos espacios, ¿no? Si ustedes van a nuestras redes sociales, ahí van a encontrar varios recursos que abordan qué es la MHGAP y cómo se puede utilizar desde el primer nivel de atención. Muchas gracias, maestra. Aquí nos dice, claro, la concepción del sujeto de un delincuente a un enfermo es todo un estigma por romper. Y Mayra Ayala nos comenta cómo se llama esa herramienta. Creo que se refiere a la guía de intervención de MHGAP. Sí, es correcto. Guía de intervención MHGAP. Sí, de hecho, ese curso nosotros también lo tenemos en CIESAVI. Pueden buscarlo como MHGAP o como Enlázame. Y seguimos pendientes por si hay algún otro comentario. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo es o cómo se podría mejorar esta relación interinstitucional e intersectorial, por ejemplo, hablando de, si bien nosotros pertenecemos como a esta parte del sector salud, cómo podemos colaborar con otras áreas, por ejemplo, como el sector educativo, para poder también evitar, por ejemplo, este estigma hacia las personas que consumen desde pequeños, desde la formación, por ejemplo, de evitar, no sé, recuerdo mucho que pues en la secundaria cuando empiezas avanzando te dicen como no, si te ofrecen drogas y que esto está mal y que el drogadicto y que la persona sin trabajo y como que no volteamos a ver sus determinantes sociales. Exacto. Entonces, ¿cómo es que se podrían mejorar o cómo es que sería un planteamiento para que estos sectores puedan trabajar de mejor manera y y puedan llevar a cabo la estrategia em, pues para evitar un poco el estigma, a lo mejor? Claro, yo creo que lo esencial es hablar primero un diálogo y hablar un lenguaje común, porque probablemente han escuchado en muchas escuelas, en el sector educativo, que hay una campaña, es una campaña de comunicación que también va acompañada muy bien de materiales y ya de actividades muy concretas, pero la campaña en general es esta de si te drogas te matas, ¿no? O no, si te drogas te dañas. Y bueno, hablar de las consecuencias tiene su valor, pero si hablamos justamente de esto que es súper importante, que son los determinantes, eso generalmente no se aborda desde el ámbito educativo y no se lleva desde el ámbito de salud, ¿no? Se habla de por qué no drogarse, por qué no consumir tal o cual sustancia, cuáles son los efectos de la sustancia, pero por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia, sobre todo en el contexto del COVID, las personas, las juventudes han transitado por muchas situaciones adversas de estrés, de ansiedad, de depresión, de inseguridad, y todo, al menos en el ámbito individual, va gestando justamente esta vulnerabilidad, además de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas experimentan violencia o cuando experimentan una situación que es traumática. Por eso creo que adquiere mucho valor hablar de la salud mental a la par de hablar del uso de sustancias, ¿no? Y yo creo que si yo pudiera decir qué creo que ha sido un avance en la política pública, es que cuando hablamos de sustancias también hablamos de salud mental. Ahora creo que la gente está mucho más sensibilizada y creo que también hay escuelas que sí van identificando que es súper importante abordar la salud mental de los estudiantes u otros espacios, ¿no? Pero sí, sin duda también creo que hace mucha falta un diálogo más
activo y un diálogo mucho más fresco. Por acá leía un comentario acerca de la estrategia y de los resultados. También pensemos que una estrategia, pues para bien o para mal, tiene sus resultados al paso de los años, ¿no? Realmente es cuando se implementa una política pública, no vamos a ver al siguiente año un resultado, ¿no? A veces se dice que son 10 años, ¿no? Lo que se tiene que esperar para ver el impacto de una política pública. Entonces, el tema es que sea sostenido, porque bien dicen que iniciar algo, cualquiera podría iniciar algo, pero iniciar algo que se mantenga en el tiempo, ese es un gran reto, ¿no? Entonces, creo que el reto de los profesionales de la salud es mantener esta perspectiva donde se intervenga con la salud mental y que tengamos claro que cuando se interviene en la salud mental, también se está interviniendo en la prevención del uso de sustancias, ¿no? Y también quisiera yo un poco desmitificar, porque no quiero de ninguna manera minimizar. Es un gran riesgo que los adolescentes consuman sustancias, pero la realidad también es que vemos que muchos adolescentes que llegan a experimentar no tienen o no adquieren un patrón de consumo. Entonces, está muy estigmatizado, no es la palabra, es como muy condenado, como muy señalado, ¿no? Que un adolescente experimente. Sí, es un riesgo, pero veamos que no siempre esa experimentación va a llegar a un consumo y lo que queda en esos casos es estar súper al pendiente. Yo algo que desaconsejo completamente y si puedo transmitirlo también a los profesionales, porque lo he visto en los años de mi práctica, es que a veces cuando hay un consumo experimental de marihuana, de metanfetaminas, lo que primero piensan los papás o el consejo que reciben de un profesional de salud es mételo a un anexo. Totalmente desaconsejable. Jamás se debe de ingresar a una persona adolescente o a un joven a un contexto de tratamiento que puede ser mucho más adverso que la misma experimentación, ¿no? Y sobre todo, muy tristemente en México hay una gran cantidad de centros que no están regulados, entonces cuando recomendemos un tratamiento, siempre hay que buscar que sea con profesionales en un ámbito idealmente público o privado, pero que sea un espacio seguro para los y las adolescentes, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Y les recordamos a las personas que están presentes aquí en la plataforma que si desean levantar la mano, les abriremos el micrófono por si tienen algún comentario o duda antes de finalizar la sesión. Y nuevamente en Facebook tenemos comentarios con felicitaciones, maestra, y con saludos desde distintas partes de la República. Muchísimas gracias por su ponencia. Y les recordamos también a las personas que están conectadas que pueden realizar su evaluación de esta sesión, también explorar que en la plataforma tenemos la guía de intervención MHGAP, también tenemos cursos con perspectiva de género, con todo lo relacionado con salud mental. Entonces, es un breve recordatorio y sí, la estrategia se llama MHGAP. Nos comenta Nadia Robles. Y bueno, pues me parece que si no hay algún otro comentario o pregunta, no sé si guste agregar algo más, maestra, para ir cerrando el seminario. Pues no, nada, les agradezco muchísimo que se hayan sumado. Esperamos también que nos ayuden, sabiendo que estamos en vivo, pues a compartir este contenido puede interesarle a más de una persona probablemente. El hablar de políticas públicas a veces es muy complejo porque difícilmente a veces se logra el interés, ¿no? En saber qué dice una ley, un tratado, pero realmente yo encuentro el valor en la política pública en que explica por qué hacemos lo que hacemos e incluso por qué pensamos lo que pensamos. Así que cuestionemos más las políticas públicas desde distintos lugares, también desde el ámbito de la salud y bueno, que nuestro actuar esté guiado mucho siempre por el bienestar hacia las personas. Yo creo que ahí es donde uno no se equivoca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Damos por concluida esta sesión de seminario. Agradecemos muchísimo su participación y su magistral ponencia. Esperemos que las personas
realicen su evaluación en CSIBI, ya se encuentra disponible en la plataforma para que puedan obtener su constancia. Y no se olviden de también observar los siguientes sesiones de seminarios y realizar sus evaluaciones correspondientes. Muchísimas gracias, maestra. Hasta Nos luego, vemos. buenas tardes. Hasta luego. Buena tarde.